Un multimillonario intenta atrapar un pez en un suelo helado y atrapa algo inesperado en capítulo 1. El escape del éxito. El viento helado de la Sierra Madre Oriental cortaba como navaja a través del abrigo de cashmere de Alejandro Vázquez. Sus manos enguantadas temblaban ligeramente mientras observaba el lago congelado que se extendía ante él como un espejo plateado bajo el cielo gris de febrero. A los 52 años, el magnate inmobiliario más poderoso de México nunca había imaginado que se encontraría en este lugar remoto, a 3 horas de la Ciudad de México, sosteniendo una caña de pescar como si fuera la llave de su salvación. ¿Seguro de esto, señor Vázquez?, preguntó Miguel, su chofer y guardaespaldas de confianza durante los últimos 15 años. El hombre robusto de 45 años miraba con preocupación el hielo que cubría el lago. El hielo parece bastante grueso, pero Alejandro levantó la mano, silenciando a Miguel con un gesto que había perfeccionado en miles de reuniones de negocios. Sus ojos, usualmente fríos como el acero, al negociar contratos millonarios, ahora reflejaban algo diferente: desesperación mal disimulada. Miguel, en 30 años construyendo imperios, nunca he fracasado en nada, murmuró Alejandro, su aliento formando pequeñas nubes en el aire helado. Pero ahora necesito encontrar algo que el dinero no puede comprar. El eco de sus propias palabras resonó en su mente. Hacía apenas una semana, el mundo de Alejandro se había desmoronado como un castillo de naipes. Su esposa había tomado a su hija Sofía de 16 años y se había marchado a casa de su madre, dejando solo una nota que quemaba en su memoria. Ya no reconozco al hombre con quien me casé. Has elegido el dinero por encima de tu familia una vez más. Esta vez es definitivo. Alejandro se acercó al borde del lago, donde había hecho perforar un agujero en el hielo esa mañana temprano. El agua oscura se movía lentamente debajo, como un portal hacia lo desconocido. Había venido aquí siguiendo el consejo de don Emilio, un anciano pescador del pueblo cercano de San Miguel de las Nieves, quien le había asegurado que en estas aguas heladas habitaba un pez legendario, una trucha dorada que, según las leyendas locales, solo aparecía ante aquellos que habían perdido todo lo que realmente importaba. Es solo una superstición, jefe, había murmurado Miguel durante el viaje, pero Alejandro no escuchaba. Estaba desesperado por encontrar algo, cualquier cosa que pudiera devolverle a su familia. En el multimillonario ajustó el anzuelo con manos temblorosas. No por el frío, sino por la magnitud de lo que había perdido. Su imperio inmobiliario, valuado en más de 2.000 millones de pesos, se sentía completamente vacío, sin las risas de Sofía llenando su penthouse en Polanco, sin los besos de «buenas noches» de Elena, sin las cenas familiares que había sacrificado por solo una reunión más importante. «Papá siempre está ocupado», había dicho Sofía 2 meses atrás, cuando él se perdió su recital de piano. «Es como si no existiéramos para él». Esas palabras ahora se clavaban en su pecho como dagas heladas al Alejandro. Lanzó el anzuelo al agua oscura, observando cómo desaparecía en las profundidades. El silencio del lugar era ensordecedor, muy diferente al ruido constante de la ciudad, de las llamadas, de las negociaciones. Aquí, rodeado por pinos cubiertos de nieve y montañas que se perdían en las nubes, se sentía más pequeño que nunca. «Don Emilio dice que hay que tener paciencia», murmuró, más para sí mismo que para Miguel. «Dice que el pez dorado solo aparece cuando uno está dispuesto a sacrificar lo que más aprecia». Miguel se acercó, pisando cuidadosamente sobre él. «Hielo, señor, con todo respeto, quizás deberíamos pensar en soluciones más en práctica. Podría contratar al mejor abogado matrimonial del país, enviar flores, planear un viaje». «Ya lo intenté todo», explotó Alejandro, su voz quebrándose en el aire frío. «Flores, joyas,
vacaciones en Europa. Pero Elena no quiere mis regalos. Quiere al hombre del que se enamoró hace 20 años, no al monstruo ambicioso en él que me convertí. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos, algo que no había sucedido desde la muerte de su padre. Alejandro Vázquez, el hombre que había construido rascacielos y centros comerciales por todo México, el que había cenado con presidentes y había sido portada de Forbes México 3 veces, estaba llorando junto a un lago congelado, aferrándose a una caña de pescar como si fuera su última esperanza. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras. La temperatura descendía rápidamente y el aire se volvía más cortante. Miguel encendió una pequeña fogata que había preparado con ramas secas, creando un círculo de calor y luz en la creciente oscuridad. «Cuénteme sobre ella», dijo Miguel suavemente, sentándose junto al fuego. En todos estos años, raramente había visto a su jefe hablar de algo personal. Alejandro mantuvo la vista fija en el agujero en el hielo, pero su voz se suavizó. Elena era estudiante de arquitectura cuando la conocí. Tenía esta forma de ver el mundo, como si cada edificio tuviera un alma, como si cada espacio pudiera contar una historia. Me enamoré de esa pasión, de esa forma de soñar en grande, pero sin perder la humanidad. La caña de pescar permanecía inmóvil en sus manos al principio. Construíamos juntos. Ella diseñaba pequeños proyectos, casas familiares, espacios comunitarios. Yo manejaba el lado comercial. Éramos socios, amantes, mejores amigos. Su voz se quebró ligeramente, pero cuando los proyectos se hicieron más grandes, cuando el dinero empezó a llegar a raudales, algo cambió en mí. De ver los edificios como hogares para las personas, y empecé a verlos solo como números en mi cuenta bancaria. Miguel asintió en silencio, alimentando el fuego con más ramas. Elena dejó de diseñar. Dijo que ya no encontraba inspiración en lo que hacíamos. Comenzó a dedicarse completamente a Sofía, y yo me sumergí más en los negocios. Pensé que estaba construyendo un futuro para ellas, pero en realidad estaba construyendo una muralla entre nosotros. La noche había caído completamente sobre el lago. Las estrellas brillaban con una intensidad que Alejandro nunca había notado en la ciudad, donde las luces artificiales las opacaban. El silencio era profundo, interrumpido solo por el crepitar del fuego y el suave movimiento del agua bajo el hielo. «Mañana va a cumplir 17 años», susurró Alejandro, y Miguel supo inmediatamente que se refería a Sofía. «Siempre le prometí que le regalaría el auto de sus sueños, un BMW Convertible rosa, como había soñado desde los 12 años. Ya lo tengo en el garage, con un moño gigante y todo, pero ella ya no está ahí para recibirlo», completó Miguel suavemente. Alejandro asintió, las lágrimas congelándose casi al instante en sus mejillas. «La última vez que hablamos, Hayes 3 días, me gritó por teléfono que odiaba todo lo que yo representaba. Dijo que prefería no tener padre a tener uno que solo aparecía para los cumpleaños y las graduaciones, con regalos caros, pero sin amor real». La caña de pescar dio un pequeño tirón, tan sutil que casi pasa desapercibido. Alejandro la sintió y se enderezó, su corazón latiendo más rápido en Miguel. «¿Viste eso?». Pero cuando tiró suavemente de la caña, no había nada. El había vuelto vacío a la superficie. Don Emilio había dicho que el pez dorado era esquivo, que se alimentaba del arrepentimiento genuino, y solo mordía el anzuelo cuando el pescador estaba dispuesto a renunciar a todo lo que creía importante. Alejandro volvió a lanzar el anzuelo, esta vez con una determinación diferente en sus ojos. No era la determinación del empresario acostumbrado a conseguir lo que quería, sino algo más profundo, a la determinación del hombre que había perdido todo y estaba dispuesto a cualquier cosa para recuperar lo único que realmente importaba. «Si existe ese pez dorado»,
murmuró al aire helado. Si realmente tienes el poder de cambiar las cosas, toma todo lo que tengo. Mis edificios, mi dinero, mi imperio. Solo devuélveme a mi familia. El viento sopló más fuerte, haciendo que las llamas de la fogata danzaran salvajemente, y en la oscuridad del lago congelado, algo se movió en las profundidades, algo que había estado esperando exactamente esas palabras. Capítulo 2. A la mordida del destino el amanecer llegó con una luz pálida que se filtraba a través de las nubes espesas, convirtiendo el paisaje en una postal monocromática. Alejandro no había dormido ni un minuto. Sus ojos, enrojecidos por el frío y la vigilia, permanecían fijos en el agujero del hielo que había mantenido abierto toda la noche con un pequeño calentador portátil que Miguel había traído del auto. Señor Vázquez, lleva más de 12 horas aquí, murmuró Miguel, ofreciéndole una taza de café humeante desde el termo. Quizás deberíamos regresar, descansar un poco y volver mañana a no. La voz de Alejandro sonaba ronca, rasposa por el frío y las emociones contenidas. Elena va a firmar los papeles del divorcio esta tarde. Si no encuentro algo aquí, algo que me ayude a entender cómo recuperarla, será demasiado tarde. Suit había sonado 6 veces durante la noche. Llamadas de su oficina, de socios comerciales, Tissú Abigado. Alejandro había apagado el dispositivo después de la tercera llamada. Por primera vez en 20 años, el mundo de los negocios tendría que esperar en el lago. Parecía diferente bajo la luz del día. Lo que la noche anterior había sido un espejo misterioso, ahora revelaba su verdadera profundidad a través del hielo cristalino. Alejandro podía ver bancos de peces pequeños nadando en círculos lentos, ajenos al drama humano que se desarrollaba sobre sus cabezas. Don Emilio mencionó que el pez dorado aparece justo antes del mediodía, murmuró Alejandro, consultando su Rolex. Faltan 2 horas. Miguel se sentó en una roca cubierta de nieve, observando a su jefe con una mezcla de preocupación y admiración. En todos estos años trabajando para él, nunca había visto a Alejandro Vázquez tan vulnerable, tan completamente despojado de la coraza de poder y control que siempre llevaba puesta. ¿Puedo preguntarle algo personal, señor? Miguel había sido más que un empleado durante todos estos años. Había sido testigo silencioso de la transformación gradual de Alejandro, de hombre de familia en magnate. Obsesivo, Alejandro asintió sin apartar la vista del agua. ¿Cuándo fue la última vez que realmente habló con la señora Elena? No de negocios, no de horarios o compromisos al sol. Al hablar, la pregunta golpeó a Alejandro como una bofetada helada. Trató de recordar, pero su mente se quedó en blanco. Las conversaciones de los últimos años habían sido funcionales. ¿A qué hora es la cena con los Rodríguez? ¿El chofer llevará a Sofía al ballet? Estaré en Guadalajara hasta el jueves. No lo sé, admitió finalmente, su voz apenas un susurro. Creo que dejé de verla realmente hace años. Se convirtió en parte del paisaje de mi vida, como los muebles o los cuadros. Sabía que estaba ahí, pero dejé de prestarle atención. En ese momento, la caña de pescar se curvó bruscamente hacia abajo. No fue el tirón sutil de la noche anterior, sino algo poderoso, decidido. Alejandro se puso de pie de un salto, aferrando la caña con ambas manos. Miguel, hay algo aquí. El chofer se acercó rápidamente, observando cómo la caña se doblaba en un ángulo casi imposible. Lo que fuera que hubiera mordido el anzuelo, tenía una fuerza extraordinaria. Cuidado con el hielo, señor. No se acerque demasiado al borde. Alejandro luchó contra la tensión de la caña, sintiendo como algo poderoso tiraba desde las profundidades. Sus músculos, acostumbrados solo a levantar teléfonos y firmar documentos, protestaron inmediatamente. El sudor comenzó a formarse en su frente a pesar del frío punzante. Es enorme, jadeó,
tratando de mantener el equilibrio sobre el hielo resbaladizo. Nunca he sentido algo así. Durante 20 minutos, la batalla continuó. Alejandro yalaba cuando podía. Cedía línea cuando la tensión amenazaba con romper la caña. Sus manos, protegidas por guantes de cuero italiano, que costaban más que el salario mensual de muchas personas, comenzaron a desarrollar ampollas. Miguel observaba ansioso, listo para intervenir si su jefe se acercaba demasiado al agua. Había algo extraño en toda la situación. En los lagos de montaña de México no era común encontrar peces de tal tamaño, especialmente en febrero, cuando la mayoría de las especies estaban inactivas por el frío. ¡Está subiendo!, gritó Alejandro, sintiendo cómo la resistencia comenzaba a ceder. Puedo sentir que está cerca de la superficie. El agua en el agujero del hielo comenzó a agitarse violentamente. Burbujas emergían desde las profundidades, como si algo masivo estuviera ascendiendo rápidamente. Alejandro tiró con todas sus fuerzas, sus piernas temblando por el esfuerzo y entonces, en un momento que quedaría grabado en su memoria para siempre, algo rompió la superficie del agua, pero no era un pez, era una mano humana. ¡Dios mío! Miguel dio un paso atrás, tropezando sobre sus propios pies. ¡Señor! ¡Hay alguien ahí abajo! La mano se aferraba desesperadamente al anzuelo, y detrás de ella emergió un brazo, luego un hombro. Alejandro, paralizado por la shock, mantuvo la tensión en la caña mientras observaba cómo una figura humana luchaba por salir del agua helada. ¡Ayúdeme!, gritó una voz ahogada desde el agua. ¡Por favor! ¡No puedo! ¡No puedo más! Miguel reaccionó primero, quitándose su chaqueta gruesa y acercándose cuidadosamente al borde del hielo. ¡Tome mi mano!, gritó, extendiéndose lo más posible sin caer al agua. Entre los dos, lograron sacar a la persona del lago. Era un hombre joven, de unos 25 años, completamente empapado y temblando violentamente. Su piel tenía un tono azulado alarmante, y sus labios estaban prácticamente morados por la hipotermia. ¡Fuego!, murmuró el joven con dientes, castañando a necesito. Miguel lo cargó rápidamente hacia la fogata que habían mantenido encendida toda la noche, mientras Alejandro permanecía inmóvil, procesando lo que acababa de suceder. En lugar de pescar un pez dorado legendario, había pescado a un ser humano del fondo de un lago congelado. ¿Cómo es posible?, murmuró Alejandro, observando cómo Miguel envolvía al joven en mantas de emergencia del auto. ¿Cómo puede alguien sobrevivir bajo el hielo durante tanto tiempo? El joven, ahora más cerca del fuego, comenzó a recuperar algo de color en su rostro. Sus ojos, de un azul intenso que contrastaba con su cabello negro empapado, se fijaron en Alejandro con una intensidad perturbadora. «A usted», susurró con voz temblorosa. «Usted me pescó». «¿Quién es usted?», preguntó Alejandro, acercándose lentamente. «¿Cómo llegó al fondo del lago? ¿Cuánto tiempo estuvo ahí abajo?». El joven sonrió débilmente, una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. «Mi nombre es David, y he estado esperando mucho tiempo a que alguien como usted me encontrara». «¿Alguien como yo? ¿Alguien que haya perdido todo lo que realmente importa?». David se incorporó lentamente, aún temblando, pero con más fuerza en la voz. «Alguien dispuesto a sacrificar su fortuna por amor». Miguel y Alejandro intercambiaron miradas preocupadas. Había algo en la forma en que el joven hablaba, una certeza inquietante sobre cosas que no debería saber. «¿Cómo sabe usted por qué estoy aquí?», preguntó Alejandro, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío en David. «Sei, pues movimientos más fluidos de lo que deberían ser posibles para alguien que acababa de ser rescatado de aguas heladas. Porque yo también perdí todo una vez, mi familia, mi futuro, mi oportunidad de ser feliz, y aprendí que a veces, cuando perdemos todo, el universo nos da una segunda oportunidad». El joven caminó hacia la orilla del lago,
donde su reflejo se mostraba claramente en el hielo pulido. Pero esas segundas oportunidades vienen con un precio. ¿Qué tipo de precio?, preguntó Miguel. Manteniendo una distancia prudente, David se giró hacia ellos, y por un momento sus ojos parecieron reflejar una sabiduría mucho mayor que sus años aparentes. El precio de la verdad. ¿Está dispuesto a ver quién realmente es, señor Vázquez? ¿Está preparado para enfrentar todas las decisiones que lo trajeron a este momento? Alejandro sintió como si el suelo bajo sus pies fuera menos sólido que el hielo del lago. Había venido buscando un pez legendario y había encontrado a este joven misterioso que hablaba como si conociera los secretos más profundos de su alma. No entiendo nada de lo que está sucediendo, admitió Alejandro, pero si usted puede ayudarme a recuperar a mi familia, estoy dispuesto a pagar cualquier precio. David sonrió más ampliamente esta vez. Una sonrisa que transformó completamente su rostro juvenil. Entonces, señor Vázquez, su verdadera prueba está a punto de comenzar. El viento sopló con más fuerza, y las nubes espesaron sobre el lago. En la distancia, el sonido de un teléfono comenzó a sonar en el celular de Alejandro. Se había encendido automáticamente, y la pantalla mostraba el nombre que más temía ver en Elena. Abogado Ann, la llamada que confirmaría su divorcio. David observó el teléfono con interés. ¿Va a contestar? Alejandro miró la pantalla, luego al joven misterioso, luego a Miguel, quien esperaba instrucciones. En sus manos tenía la decisión más importante de su vida: a responder esa llamada y enfrentar la realidad, o confiar en este extraño que había emergido de las profundidades heladas como respuesta a sus plegarias desesperadas. El teléfono siguió sonando, cada tono como una cuenta regresiva hacia el fin de todo lo que una vez había amado. Capítulo 3. El espejo de las decisiones. Alejandro dejó que el teléfono sonara hasta que se cortó automáticamente. Pantalla se oscureció, reflejando su rostro tenso y los ojos brillantes de David, que observaba cada movimiento con una atención inquietante. Buena decisión, murmuró David, acercándose a la fogata. Las respuestas nunca llegan por teléfono, señor Vázquez. Llegan cuando estamos dispuestos a buscarlas en los lugares más incómodos. Miguel se mantuvo alerta. Cada instinto desarrollado durante sus años como guardaespaldas le gritaba que algo no estaba bien. El joven había estado bajo el agua helada. Debería estar muriendo de hipotermia, pero ahora parecía completamente recuperado, incluso energizado. ¿Quién es usted realmente?, insistió Alejandro. Y no me diga que es solo alguien que se cayó al lago. Nadie sobrevive tanto tiempo bajo el hielo. David se sentó en una roca, mirando fijamente las llamas que danzaban frente a él. Soy alguien que entiende el peso de las decisiones equivocadas. Hace 5 años, yo era como usted, tan joven, ambicioso, completamente cegado por el éxito. Su voz adquirió un tono melancólico. Tenía una novia, Carmen, que me amaba más de lo que yo merecía. Pero yo estaba obsesionado con construir mi empresa de tecnología. Trabajaba 18 horas al día, 7 días a la semana. Alejandro sintió un escalofrío de reconocimiento. Carmen me esperaba todas las noches con la cena lista. Me esperaba los fines de semana para ir a caminar por Chapultepec. Me esperaba en su cumpleaños, en nuestro aniversario, en cada momento importante. David recogió una piedra pequeña y la arrojó hacia el lago. Pero yo siempre tenía algo más importante que hacer. ¿Qué pasó?, preguntó Miguel, a pesar de su desconfianza inicial. Una noche llegué a casa y encontré una nota. Era muy similar a la que le dejó su esposa. Señor Vázquez, San Carmen se había ido, pero no solo se había ido de mi vida, se había ido para siempre. El silencio que siguió fue denso, cargado de dolor no expresado. ¿Murió?, susurró Alejandro a David. Asintió lentamente. Accidente automovilístico. Iba manejando hacia la casa de su hermana, llorando. Las cámaras de seguridad mostraron que no pudo ver el semáforo en rojo.
a través de las lágrimas. Su voz se quebró ligeramente. Murió porque yo le había roto el corazón tan completamente que no podía pensar con claridad. Alejandro se dejó caer sobre un tronco caído, sintiendo como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Dios mío, después del funeral, no pude vivir conmigo mismo. Vendí mi empresa, regalé todo mi dinero y vine aquí. Lago. David miró hacia el agua congelada. Este lago era el lugar donde Carmen y yo habíamos tenido nuestra primera cita. Habíamos venido a acampar durante un fin de semana perfecto, antes de que yo me obsesionara con el éxito. ¿Qué hizo aquí?, preguntó Miguel. Aunque ya intuía la respuesta, me metí al agua en pleno invierno, sin equipo de protección. Quería unirme a Carmen. Quería que el dolor terminara. David se puso de pie, caminando hacia la orilla. Pero cuando el agua helada llenó mis pulmones, cuando todo se volvió negro, algo extraño sucedió. Se giró hacia ellos, sus ojos brillando con una luz extraña. En lugar de morir, me encontré en un lugar diferente, un lugar donde podía ver todas las decisiones que había tomado, todas las oportunidades de amor que había desperdiciado, todos los momentos en que había elegido el éxito sobre la felicidad. David extendió las manos hacia el fuego como si pudiera atrapar las llamas, y una voz me dijo que tendría la oportunidad de ayudar a otros a no cometer los mismos errores. Alejandro y Miguel se miraron. La historia sonaba imposible, pero había algo en la intensidad de David, en la forma en que sus palabras resonaban, con la culpa que Alejandro llevaba cargando, que la hacía creíble. ¿Está diciendo que usted es una especie de ángel guardián?, preguntó Alejandro, sintiendo lo ridículo de las palabras al salir de su boca. David rió, un sonido amargo. No soy un ángel, señor Vázquez. Soy solo alguien que recibió una segunda oportunidad para reparar el daño que causé. Y mi trabajo es ayudar a personas como usted a ver la verdad antes de que sea demasiado tarde. El teléfono de Alejandro comenzó a sonar nuevamente. ¿Esta vez será Sofía Vie a contestar?, preguntó David. Pero no era una pregunta casual. Había una urgencia en su voz que hizo que Alejandro tomara el teléfono inmediatamente. Sofía, papá. La voz de su hija sonaba diferente, más madura, cargada de una tristeza que partía el corazón. Mamá me dijo que no te iba a avisar, pero yo quería que supieras. ¿Que supiera qué, mi amor? Me voy a Estados Unidos. Conseguí una beca completa para estudiar en Boston. El avión sale esta noche. Alejandro sintió como si el mundo se detuviera. Esta noche, pero es tu cumpleaños mañana. Tengo tu regalo. Tengo planes. ¡Papá!, Sofía interrumpió suavemente. No puedo seguir esperando a que tengas tiempo para mí. Durante años he esperado que algún día me eligieras por encima de tus negocios. Pero nunca sucede. A mamá tenía razón. Es hora de que yo construya mi propia vida. Los lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Alejandro. Sofía, por favor, dame una oportunidad. Estoy cambiando. Te amo. Papá, siempre te amaré. Pero no puedo seguir siendo tu segunda prioridad. La voz de su hija se quebró. Cuídate. La línea se cortó. Alejandro se quedó mirando el teléfono, sintiendo cómo su mundo se desmoronaba completamente. No solo había perdido a Elena, ahora había perdido a Sofía también. Su hija se iba del país, y él ni siquiera sabía cuándo la volvería a ver. Es demasiado tarde, susurró, dejando caer el teléfono sobre la nieve. Ya es demasiado tarde. David se acercó y se arrodilló frente a él. No, señor Vázquez. Todavía no es demasiado tarde, pero necesita entender algo importante. No puede recuperar a su familia siendo la misma persona que la perdió. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que su esposa y su hija no se fueron porque usted trabajara mucho. Se fueron porque usted eligió repetidamente no estar presente en sus vidas, incluso cuando estaba físicamente ahí. David tomó una piedra del suelo y la sostuvo en su palma. ¿Ve esta piedra? Puede estar en mi mano, pero si no presto atención a ella,
Si estoy pensando en otras cosas, es como si no existiera. Alejandro comenzó a entender. Su familia se sintió invisible para usted. No importaban las joyas costosas o las vacaciones de lujo. Si usted estaba mentalmente en una reunión de negocios, mientras cenaban juntos en Miguel, que había observado en silencio, se acercó. Señor, yo he estado con usted durante 15 años. He visto cómo contestaba llamadas de trabajo durante las obras escolares de Sofía, cómo revisaba emails durante las cenas familiares. A Miguel tiene razón, continuó David. Y ahora, si realmente quiere recuperar a su familia, necesita tomar la decisión más difícil de su vida. ¿Cuál decisión? David se puso de pie y caminó hacia el auto de Alejandro. Un Mercedes-Benz S-Class último modelo que costaba más que una casa promedio en México. Necesita elegir qué es realmente importante y necesita demostrarlo con acciones, no con palabras. Alejandro siguió su mirada hacia el auto, luego hacia su Rolex, hacia su ropa de diseñador, hacia todos los símbolos de estatus que había acumulado durante años. ¿Está sugiriendo que renuncie a todo? Estoy sugiriendo que demuestre que su familia vale más que su fortuna, que esté dispuesto a sacrificar lo que el mundo considera éxito por lo que realmente es éxito, el amor de las personas que importan. En ese momento, como si hubiera sido convocado por la conversación, el teléfono de Alejandro sonó una vez más. Esta vez era Elena. David lo miró directamente a los ojos. Esta es su oportunidad, señor Vázquez. Pero recuerde, las palabras sin acciones son solo ruido. Si realmente quiere recuperar a su familia, necesita demostrar que ha cambiado, no solo decirlo. Alejandro tomó el teléfono con manos temblorosas y contestó. Elena. Alejandro en su voz sonaba cansada, derrotada. Acabo de hablar con Sofía Anne, dijo que te llamó. Elena, por favor, no dejes que se vaya. Hablaré con ella, la convencer. Basta. La voz de Elena se endureció. ¿No lo entiendes? Sofía se va porque no puede seguir esperando a que seas su padre, y yo no puedo seguir esperando a que seas mi esposo. Elena, estoy cambiando. Estoy aquí, en este lago, tratando de encontrar respuestas. En un lago. Elena sonó confundida. Alejandro, ¿dónde estás? Alejandro miró a su alrededor, en el paisaje helado. David observándolo con intensidad. Miguel junto al fuego, la caña de pescar abandonada junto al agua. Estoy en la Sierra Madre Oriental. He estado pescando, tratando de encontrar algo que me ayude a entender cómo recuperarte. En un largo silencio siguió. Cuando Elena habló nuevamente, su voz era apenas un susurro. ¿Tú estás pescando? Alejandro Vázquez, el hombre IQ, ¿no ha tomado un día libre en 5 años? ¿Está pescando en la sierra? Sí. Y Elena, he estado pensando en nosotros. En nuestra primera cita, David asintió con aprobación, animándolo a continuar. ¿Te acuerdas? Fuimos a pescar al lago de Tequesquitengo. Era tu idea. Yo no sabía ni cómo sostener la caña correctamente. Alejandro sintió una sonrisa pequeña, formándose en sus labios por primera vez en semanas. Pasamos todo el día sentados en esa lancha destartalada, no pescamos nada, pero hablamos durante horas. Me acuerdo, Elena susurró, y Alejandro pudo escuchar que estaba llorando. Me dijiste que nunca habías estado tan en paz como ese día. Y desde entonces, he estado persiguiendo todo, excepto esa paz. He estado construyendo un imperio, pero destruyendo mi reino. David se acercó más, murmurando, ahora viene la parte difícil. Dígale lo que está dispuesto a hacer. Alejandro respiró profundamente, mirando hacia el lago congelado, donde había comenzado su transformación. Elena, voy a vender la empresa. El silencio al otro lado de la línea fue total. ¿Qué dijiste? Voy a vender Vázquez, desarrollos, todos los edificios, los terrenos, las inversiones, todo excepto la casa donde construimos nuestros recuerdos. Alejandro, estás en shock. No puedes tomar decisiones así de drásticas cuando... No estoy en shock.
Elena, por primera vez en años, estoy pensando con claridad. Alejandro se puso de pie, caminando hacia la orilla del lago. He construido un imperio que vale miles de millones, pero no vale nada si no tengo a mi familia para compartirlo. David sonrió, sabiendo que había tocado el corazón del problema. ¿Y qué harías entonces?, preguntó Elena. Su voz mezclando esperanza con incredulidad. Haría lo que debería haber hecho hace 20 años. Seríamos socios otra vez. Te deshonorarías. Yo manejaría el lado comercial, pero proyectos pequeños, significativos, porque me di cuenta de que he sido el hombre más pobre del mundo. Tengo todo el dinero que podría necesitar, pero no tengo lo único que realmente importa, el amor de mi familia. Si realmente vendes todo, Elena habló lentamente, si realmente estás dispuesto a empezar de nuevo, quizás podríamos hablar, pero Alejandro, no puedo prometerte nada. Hemos estado rotos durante demasiado tiempo. Lo entiendo. Solo te pido una oportunidad de demostrarte que el hombre del que te enamoraste hace 20 años todavía existe. ¿Y Sofía? Alejandro miró su reloj. Su avión sale a las 9 de la noche. Son las 4 de la tarde. Si salgo ahora, puedo llegar al aeropuerto a tiempo. Alejandro, ella está decidida. Entonces iré a despedirme, como su padre debería hacer. No para convencerla de quedarse, sino para decirle que la amo y que estoy orgulloso de ella por tener el valor de perseguir sus sueños. Algo que yo dejé de hacer hace mucho tiempo. David se acercó y extendió la mano hacia Alejandro. Is hora de hers, señor Vázquez. Su verdadera vida lo está esperando. Alejandro estrechó la mano del joven, sintiendo una calidez extraña que parecía extenderse por todo su cuerpo. Gracias, David, no sé cómo, pero usted me ayudó a ver lo que necesitaba ver. Solo recuerde, David sonrió, las decisiones difíciles son las únicas que valen la pena, y el amor verdadero siempre requiere sacrificio. Alejandro se dirigió hacia el auto, donde Miguel ya estaba guardando sus cosas, pero antes de subir, se giró hacia David una última vez. Lo volveré a ver. David ya estaba caminando hacia el lago, sus pasos dejando huellas en la nieve. Cuando realmente haya encontrado la paz, señor Vázquez, no necesitará volver a buscarme. Alejandro subió al Mercedes, y Miguel arrancó el motor. Mientras se alejaban del lago, Alejandro miró por el espejo retrovisor y vio a David parado, llanto al agua, observando cómo se marchaban. Pero cuando parpadeó y miró nuevamente, el joven había desaparecido. ¿Vio eso, Miguel? Miguel miró por el espejo. ¿Ver qué, señor? David ya no está ahí. Miguel frunció el ceño. Señor, yo nunca vi a ningún David. Usted estuvo pescando solo todo este tiempo, hablando consigo mismo. Pensé que era la presión, el estrés. Alejandro se quedó helado. ¿Qué quiere decir? David estuvo ahí. Lo pescamos del lago, hablamos con él durante horas. Señor, con todo respeto, usted ha estado solo junto a ese agujero en el hielo durante casi 2 días. Yo estaba preocupado, pero cuando lo vi tomar esa llamada de la señora Elena y empezar a hablar sobre vender la empresa, supe que algo había cambiado en usted. Alejandro miró hacia el lago, que ahora se veía pequeño en la distancia. Había imaginado. ¿David había sido real? ¿O había sido su propia conciencia manifestándose en su momento de mayor desesperación? No, lo que importaba era que, de alguna manera, junto a ese lago congelado, había encontrado la claridad que había estado buscando durante años. En su teléfono sonó a Elena. Alejandro, ¿sigues ahí? Sí, Elena. Estoy en camino al aeropuerto. Alejandro, he estado pensando en lo que dijiste, sobre vender todo, sobre empezar de nuevo, y, si realmente lo haces, si realmente estás dispuesto a sacrificar tu imperio por nosotros, entonces yo también tengo que estar dispuesta a sacrificar mi orgullo por nosotros. El corazón de Alejandro se aceleró. ¿Qué estás diciendo?
Estoy diciendo que voy contigo al aeropuerto. Sofía debería vernos juntos cuando se despida. Pase lo que pase con nosotros, ella necesita saber que sus padres pueden estar unidos cuando realmente importa. Alejandro cerró los ojos, sintiendo una gratitud inmensa hacia el universo, hacia David, real o imaginario, hacia el lago congelado que había sido el escenario de su despertar. Te amo, Elena, yo también te amo, Alejandro. Siempre te he amado. Solo había perdido la esperanza de que recordaras cómo amarme de vuelta. Miguel sonrió en el espejo retrovisor, presionando el acelerador. Tenían un avión que alcanzar y una familia que reunir en la distancia. El lago congelado brillaba bajo los últimos rayos del sol, guardando en sus profundidades heladas los secretos de la transformación y la segunda oportunidad. Capítulo 4. En el verdadero tesoro. El aeropuerto internacional de la Ciudad de México nunca había parecido más intimidante para Alejandro. Las multitudes, los anuncios de vuelos, el constante murmullo de viajeros se sentían como una sinfonía caótica después de la paz silenciosa del lago. Pero esta vez no caminaba solo en Elena. Había llegado 15 minutos antes que él, y cuando Alejandro la vio esperando junto a las puertas de seguridad, sintió como si estuviera viendo a la mujer de la que se había enamorado 20 años atrás. Llevaba un suéter azul marino simple, jeans, y su cabello castaño, recogido en una cola de caballo. Nada de las joyas costosas o la ropa de diseñador que él había insistido en comprarle durante años se veían real. ¿Llegaste?, Elena susurró. Cuando él se acercó, y había sorpresa genuina en su voz, como si parte de ella hubiera esperado que él cambiara de opinión en el camino. Te dije que vendría. Alejandro se detuvo a 1 metro de distancia, respetando el espacio que ella necesitaba, pero lo suficientemente cerca para que ella pudiera ver la sinceridad en sus ojos. ¿Dónde está Sofía? Está en la sala de espera de primera clase. Su vuelo sale en 1 hora. Elena estudió su rostro cuidadosamente. Alejandro se ve indiferente, más delgado, cansado, pero también no sé cómo explicarlo. Presente, sugirió él. Recordando las palabras de David, junto al lago en Elena, asintió lentamente. Sí, Ann, como si realmente estuvieras aquí, no pensando en 10 lugares diferentes al mismo tiempo. Caminaron juntos hacia la sala de primera clase, sus pasos sincronizados por primera vez en años. Alejandro había comprado esos boletos de primera clase para Sofía automáticamente, como siempre hacía, tratando de compensar su ausencia emocional con lujos materiales. Pero ahora se daba cuenta de que su hija habría preferido volar en clase económica si eso significaba tener a su padre presente en el aeropuerto para despedirse. Anne-Sofía estaba sentada junto a la ventana, observando los aviones despegar y aterrizar. A los 16 años, había heredado los ojos verdes de su madre y la determinación férrea de su padre, pero también una sabiduría melancólica que ningún adolescente debería tener. «¡Papá!», dijo sin voltear, cuando sintió su presencia. «No pensé que vendrías. ¿Por qué no pensaste que vendría?». Sofía finalmente se giró, y Alejandro pudo ver que había estado llorando, porque el último vuelo importante que tomé a París el año pasado para el intercambio estudiantil, tú enviaste a Miguel a despedirme. Dijiste que tenías una reunión urgente. El recuerdo golpeó a Alejandro como una bofetada. Había enviado a Miguel con una tarjeta de crédito y instrucciones de comprarle a Sofía algo bonito en el aeropuerto. Ni siquiera recordaba qué reunión había tenido ese día, pero recordaba perfectamente la expresión de decepción en el rostro de su hija cuando Miguel le explicó que papá no podría venir. Sofía lamentó mucho comenzó, pero ella levantó la mano. «No, papá, no más disculpas. Ya no duelen tanto». Se puso de pie, su maleta de mano ya lista junto a su asiento. «Pero me alegra que hayas venido. Necesitaba verte una última vez, antes de empezar mi nueva vida. Una última vez». Elena se acercó
tomando la mano de su hija. Sofía, no hablas como si fueras a estudiar al extranjero. Hablas como si te estuvieras despidiendo para siempre. Sofía miró a sus padres, parados juntos por primera vez en meses, y una lágrima rodó por su mejilla, porque durante años he sentido que ya no tengo padre. Tengo un proveedor, alguien que paga las cuentas y compra regalos costosos. Pero no tengo un papá que me conozca, que sepa cuáles son mis sueños, mis miedos, mis esperanzas. Alejandro sintió cada palabra como una puñalada, pero también como una oportunidad de sanación. Tienes razón, dijo simplemente, y tanto Elena como Sofía lo miraron con sorpresa. Durante años he sido un extraño en mi propia familia. He estado tan obsesionado con construir un futuro financiero para ti, que me perdí tu presente. Me perdí verte crecer, convertirte en esta joven increíble, inteligente y valiente. Sofía parpadeó, claramente no esperando esta respuesta. Quiero que sepas algo, Alejandro continuó, acercándose lentamente. Ayer, cuando estaba pescando en ese lago, recordé algo que había olvidado. Recordé quién era antes de que el éxito me cambiara. Y recordé por qué quería tener éxito en primer lugar, para darte a ti y a tu madre una vida mejor, papá. Terminar, por favor. Alejandro sacó su teléfono y marcó un número. Buenos días, licenciado Hernández. Soy Alejandro Vázquez. Sí, sé que es sábado. Necesito que prepare los documentos para poner en venta Vázquez Desarrollos. La empresa... No es una broma. Quiero que esté en el mercado el lunes por la mañana. Elena y Sofía lo miraron con la boca abierta. ¿Estás loco?, susurró Elena. ¿Realmente vas a vender todo? No estoy loco. Por primera vez en años, estoy cuerdo. Alejandro guardó el teléfono y se dirigió a Sofía. Mi amor, quiero que vayas a Boston. Quiero que estudies, que vivas tus sueños, que te conviertas en la mujer extraordinaria que ya eres. Pero también quiero que sepas que cuando regreses, tendrás un padre que te estará esperando. Un padre que habrá aprendido que el éxito real no se mide en dólares, sino en amor. Sofía comenzó a llorar abiertamente. Papá, no tienes que vender todo por mí. Solo necesitaba saber que me amas lo suficiente como para estar presente. Te amo lo suficiente como para cambiar completamente mi vida. Si es necesario... Alejandro abrió sus brazos. Puedo abrazarte antes de que te vayas. Por primera vez en años, Sofía corrió hacia los brazos de su padre. Él la abrazó con fuerza, sintiendo como su hija había crecido, como ya no era la niña pequeña que solía cargar en sus hombros, sino una joven fuerte y determinada. Te voy a extrañar mucho, murmuró Alejandro en su oído. Yo también te voy a extrañar, papá. Pero necesito hacer esto. Necesito saber quién soy cuando no soy la hija del magnate inmobiliario. Entiendo. Y estoy orgulloso de ti por tener el valor de seguir tu propio camino. Elena se acercó. Y por un momento, los tres se abrazaron como familia. Alejandro cerró los ojos, grabando este momento en su memoria. Sabía que sería diferente cuando Sofía regresara, pero también sabía que sería mejor el anuncio del vuelo. Interrumpió el momento. Vuelo 447, con destino a Boston. Primera llamada de abordaje para pasajeros de primera clase. Sofía se separó de sus padres, secándose las lágrimas. Espera. Alejandro sacó una pequeña caja de su bolsillo. Tu regalo de cumpleaños. Sofía la abrió y encontró un collar simple con un dije en forma de estrella. Era de oro o diamantes, sino de plata sencilla. No es costoso, Alejandro explicó, pero tiene un significado. Cuando eras pequeña solías decir que querías ser una estrella que iluminara el mundo. Este collar es para recordarte que ya lo eres. Ya iluminas mi mundo, el de tu madre. Y ahora vas a iluminar el mundo entero. Sofía se puso el collar inmediatamente. Es perfecto, papá. Es el regalo más bonito que me has dado porque viene del corazón.
no de la cartera. Se despidió de Elena con otro abrazo largo, prometiendo llamar tan pronto como llegara a Boston. Luego se dirigió hacia la puerta de embarque, pero se detuvo a mitad de camino. «Papá». «Sí, mi amor. Cuando regrese para las vacaciones de invierno, ¿podrías enseñarme a pescar? De verdad, no solo posar para fotos como solíamos hacer». Alejandro sonrió recordando el lago congelado donde había comenzado su transformación. Sofía, conozco el lugar perfecto». Sofía desapareció por la puerta de embarque, y Alejandro y Elena se quedaron parados juntos, viendo cómo su hija comenzaba su nueva aventura. «¿Y ahora qué?», preguntó Elena suavemente. «Ahora, Alejandro», tomó su mano por primera vez en meses. «Ahora empezamos de nuevo. Tú y yo, como socios, como amigos, como la pareja que solíamos ser antes de que yo perdiera el rumbo». Elena estudió su rostro cuidadosamente. «¿Realmente vas a vender todo? Ya hice las llamadas en el auto. Para el lunes, Vázquez Desarrollos estará oficialmente en venta. ¿Y qué haremos entonces?». Alejandro miró por la ventana del aeropuerto, donde podía ver el avión de Sofía, preparándose para despegar. «Construiremos algo mejor, más pequeño, más significativo. Recordé que tu sueño era diseñar casas para familias jóvenes, espacios donde las personas pudieran crear recuerdos felices». Elena sintió como su corazón se aceleraba. «¿Hablas en serio?». «Completamente en serio. He estado pensando en eso durante todo el viaje de regreso. Podríamos empezar con desarrollos pequeños, casas accesibles para familias que están empezando, como nosotros lo hicimos hace 20 años. Pero Alejandro, eso significaría empezar de cero. Deja el mundo de los grandes desarrollos, las torres de oficinas, los centros comerciales». Elena... Alejandro se giró hacia ella completamente. «He construido torres que tocan las nubes, pero no pude construir puentes hacia el corazón de mi propia familia. Prefiero construir casas humildes que alberguen amor verdadero». Elena comenzó a llorar, pero esta vez eran lágrimas de esperanza. «¿Sabes qué es lo más extraño? Durante años he estado esperando que el Alejandro que conocí regresara. Y ahora que está aquí, siento como si fuera un extraño otra vez. Pero un extraño del que podría enamorarme de nuevo. Eso significa que me das una oportunidad». Se acercó más, mirándolo directamente a los ojos. «Significa que nos damos una oportunidad. Pero Alejandro, tiene que ser diferente esta vez. Nada de teléfonos durante la cena. Nada de trabajar los fines de semana, nada de poner los negocios antes que la familia. Te prometo que será diferente. No me prometas, demuéstramelo». Alejandro asintió, entendiendo que las palabras ya no eran suficientes. Tenía que reconstruir la confianza con acciones, día a día, decisión a decisión. El avión de Sofía despegó mientras ellos lo observaban desde la ventana. Alejandro pensó en David Riel o Imaginario y en las palabras que había dicho junto al lago On. «Las decisiones difíciles son las únicas que valen la pena, y el amor verdadero siempre requiere sacrificio». «¿Sabes qué?», dijo Elena de repente. «Tengo hambre». «¿Quieres ir a cenar?». «Pero no a un restaurante de 5 estrellas. Quiero ir a ese pequeño café donde tuvimos nuestra tercera cita, el que está en la colonia Roma». Alejandro sonrió. «El que tiene esas quesadillas terribles pero el mejor café de la ciudad». «Ese mismo me encantaría». Mientras caminaban hacia la salida del aeropuerto, Elena tomó su brazo. «Alejandro, ¿qué pasó realmente en ese lago? Algo cambió en ti, algo profundo». Alejandro pensó en David, en las conversaciones junto al fuego, en la sensación de pescar algo inesperado del agua helada. «Creo que me encontré a mí mismo, o quizás me encontró la versión de mí que había perdido hace años. Y Miguel dice que no había nadie más ahí. Miguel dice que estuve solo todo el tiempo. Pero Elena, a veces las respuestas que necesitamos
vienen de lugares inesperados. A veces tenemos que llegar al fondo de nosotros mismos para encontrar la superficie de lo que realmente importa. Elena sonrió apretando su brazo. Siempre fuiste un poco poético. Esa era una de las cosas que me enamoraron de ti. Salieron del aeropuerto bajo el cielo estrellado de la Ciudad de México. La contaminación lumínica hacía que las estrellas fueran apenas visibles, muy diferente a la claridad cristalina que Alejandro había experimentado junto al lago. Pero por primera vez en años, se sentía verdaderamente esperanzado. Su teléfono sonó. Era su asistente personal. Señor Vázquez, el licenciado Hernández me pidió que confirmara. ¿Realmente quiere poner toda la empresa en venta? Alejandro miró a Elena, quien lo observaba con atención. Esta era su primera prueba. Sí, confirmo la venta. Y María, mañana es domingo. A menos que sea una emergencia de vida o muerte, no quiero que me llamen hasta el lunes. Pero señor, tenemos la reunión con los inversionistas japoneses el lunes temprano. Cancele todas las reuniones de la próxima semana. Tengo asuntos más importantes que atender. Colgó el teléfono y lo guardó en su bolsillo. Elena lo miró con admiración. ¿Sabes qué es lo más atractivo de todo esto? Por primera vez en años, cuando me miras, realmente me ves. No estás pensando en contratos o reuniones. Estás aquí, conmigo, en este momento. Alejandro se detuvo y tomó las manos de Elena entre las suyas. Elena, no puedo prometerte que será fácil. Cambiar hábitos de 20 años no sucede de la noche a la mañana. Probablemente voy a tener recaídas. Momentos en que mi viejo yo trate de tomar control. Lo sé, pero puedo prometerte que cada día voy a elegir conscientemente ser el hombre que tú y Sofía merecen. Cada día voy a recordar que el éxito sin amor es el fracaso más grande de todos. Elena se puso de puntitas y lo besó suavemente. Fue un beso diferente a los que habían compartido en años recientes. No era el beso mecánico de una pareja que ha perdido la conexión, sino el beso de dos personas que están redescubriéndose. Vamos a cenar, murmuró Elena contra sus labios. Y después, vamos a casa. Tenemos mucho de qué hablar, mucho que reconstruir. A casa. A nuestra casa, donde construimos nuestros primeros sueños juntos, donde podemos empezar a construir nuevos sueños. Mientras caminaban hacia el auto, Alejandro sintió una ligereza que no había experimentado en años. Había perdido un imperio, pero había recuperado un reino. Había sacrificado una fortuna, pero había ganado el tesoro más valioso de todos. Una segunda oportunidad con las personas que amaban en la distancia. Muy lejos de la ciudad, un lago congelado brillaba bajo la luna llena, y aunque nadie lo viera, una figura solitaria caminaba por su orilla, sonriendo al saber que había cumplido su propósito una vez más. David desapareció en la noche, pero su lección permanecía. A veces hay que perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. Lo que pescamos de las profundidades de nuestro corazón es mucho más valioso que cualquier pez dorado. Alejandro Vázquez había ido a pescar un pez legendario y había pescado algo mucho más inesperado. Había pescado de vuelta su propia alma. En fin. En los meses siguientes, Alejandro vendió su imperio inmobiliario por una fracción de su valor real, pero reinvirtió el dinero en un pequeño estudio de arquitectura que él y Elena fundaron juntos. Construyeron casas modestas para familias jóvenes, espacios comunitarios y proyectos que nutrían el alma, tanto como proporcionaban refugio. Sofía regresó para las vacaciones de invierno, y padre e hija pasaron 3 días pescando en el mismo lago donde todo había comenzado. Nunca pescaron nada extraordinario, pero construyeron recuerdos que durarían toda la vida.